Bienvenidos a este curso de Estadística Descriptiva Universitaria. Este curso tiene como objetivo ser un refuerzo de la asignatura de Estadística Descriptiva, Análisis Descriptivo o Estadística 1 de cualquier programa de educación superior. Vamos a tener un breve resumen de la fundamentación conceptual necesaria en cada temática y ejercicios de desarrollo y aplicación. Vamos a iniciar con la temática de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es la forma técnica que tenemos de agrupar un conjunto de datos. Todo análisis estadístico inicia con la recolección de información. Cada resultado que se obtiene de esta información es un dato. El medio de organización que utilizamos es una tabla de frecuencias. Esta información, a su vez, se clasifica por variables. La clasificación estadística que tenemos de variables está dada de esta forma. Hay variables cualitativas que son de información teórica que se obtienen a través de una percepción, una característica o una cualidad. Y las variables cuantitativas, que a su vez se clasifican como discretas o continuas, son variables netamente numéricas. En el caso de las discretas, se obtienen a partir de conteo con datos enteros. Las variables continuas son aquellas que se obtienen a través de mediciones y trabajan con cifras decimales. El tipo de variable es bastante relevante, ya que este define la primera columna de la tabla de frecuencias, así como otras operaciones posteriores que estaremos desarrollando. Intervalos, clases o categorías. Una tabla de frecuencias por lo general está compuesta de 5 columnas. Esto puede variar de acuerdo al autor o a la bibliografía que se esté referenciando, pero por lo general está compuesta de 5 columnas, donde la primera de ellas se define bajo alguna de estas 3 formas. Para el caso de las variables de tipo cualitativo, la primera columna se define como categorías. En el caso de las variables cuantitativas, se puede trabajar a través de intervalos o de clases. Ya miraremos de manera más puntual, con los ejemplos a desarrollar, cuál es la característica a tener en cuenta para la definición de esta primera columna. La tabla de frecuencias está compuesta además de 4 tipos de frecuencias. La primera de ellas se conoce como frecuencia absoluta, se puede denotar como n sub i minúscula. Esto también puede variar la letra o la nomenclatura dependiendo del autor o la bibliografía, pero su concepto es el mismo. Esta frecuencia representa el número de veces que se encuentra un determinado dato, ya sea dentro del intervalo o la clase. Hace referencia a un conteo puntual de los datos que se tienen. Está la frecuencia acumulada, que se puede representar como n mayúscula sub i. Esta es una sumatoria que se va realizando de cada uno de los valores de las frecuencias absolutas, partiendo desde el valor inicial, y debe finalizar en el total de los datos. Esa última casilla de esta frecuencia es una referencia importante, el hecho de que sea igual al total de datos, ya que dentro de nuestro análisis no puede quedar ningún dato por fuera del estudio. Frecuencia relativa, definida como h sub i minúscula. Esta es una frecuencia que se calcula a partir de la razón o cociente de los valores de la frecuencia absoluta divididos en el número total
de datos. Se realiza de igual manera para cada uno de los intervalos o clases. Esta frecuencia relativa, si la trabajamos simplemente como la operación de cociente, la estaríamos trabajando de forma decimal. Si la multiplicamos por 100, hace referencia a valores porcentuales. Las tablas de frecuencia suelen utilizarse de ambas formas. Puede ser en su forma decimal o puede ser en tipo porcentual. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada, definida comúnmente como H mayúscula sub i, y es la sumatoria de las frecuencias relativas, partiendo igualmente desde el valor de la primera y finalizando en un total que, al estarlo trabajando en su forma decimal, deberá ser igual a 1. Si se está trabajando en su forma porcentual, deberá ser equivalente al 100%. Esta es la estructura que debe llevar una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias según la forma de datos. Vamos a mirar entonces las características a tener en cuenta para generar la tabla de frecuencias correcta. Para datos categóricos o cualitativos, es decir, datos que corresponden a una variable de tipo cualitativo. Aquí tenemos este ejemplo, lo vamos a desarrollar de forma manual, por eso tenemos una cantidad de datos accesible. Tenemos 25 datos. Vamos a generar la estructura de la tabla de frecuencias correspondiente a este caso. Por eso observamos que la primera columna está inmediatamente definida como categorías. Lo que vamos a hacer en esa primera columna es obtener como una muestra relativamente de cada una de las opciones que tenemos en la base de datos. Cuando se tiene un orden jerárquico, podemos respetarlo, como en este caso, que tenemos excelente, bueno, aceptable e insuficiente. Por lo tanto, acá, en la primera celda de la columna, vamos a iniciar con excelente. Luego tendríamos la categoría bueno, aceptable e insuficiente. De esta manera obtendríamos esa primera columna. Seguiríamos con la frecuencia absoluta, la cual definimos como el conteo puntual correspondiente a cada una de estas categorías. Lo que debemos hacer es, para el caso de excelente, determinar en nuestra base de datos cuántas veces se encuentra. Hacemos el conteo físico, por así decirlo. ¿Sí? Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el valor correspondiente en esta columna definida como n sub i va a ser de 5. De esa manera seguiríamos con el conteo para el resto de categorías. En el caso de bueno hay 4. En el caso de aceptable hay 6. Y en el caso de insuficiente hay 10. De esa manera nos quedaría esa segunda columna, que es la frecuencia absoluta. Para la frecuencia acumulada, inicia siempre con el primer valor que se tiene en la frecuencia absoluta. Por lo tanto, aquí debe ser igual a 5. Y vamos realizando la suma correspondiente. Es decir, aquí en la segunda celda
va a ir la suma de 5 más 4, que va a ser igual a 9. Luego irá la suma de 9 más 6, que va a ser igual a 15. Y por último la suma de 15 más 10, que va a ser igual a 25. Aquí recuerden, tenemos que esta última casilla debe ser igual al total de datos. Efectivamente tenemos 25. Para la frecuencia relativa, el cociente de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Por lo tanto, aquí sería 5 dividido en 25. La vamos a trabajar de forma decimal. Eso es igual a 0,2. Luego tendríamos 4 dividido en 25. Eso va a ser igual a 0,16. Luego tendríamos 6 dividido en 25, que va a ser igual a 0,24. Y por último, 10 dividido 25, que va a ser igual a 0,4. Y esas serían las frecuencias relativas, que si las multiplicamos por 100, simplemente las tendríamos en su forma porcentual: 20%, 16%, 24% y 40%. Finalmente, para la frecuencia relativa acumulada, inicia de igual manera con el primer valor que se tenga en la frecuencia relativa. Por lo tanto, iniciamos en 0,2 y vamos realizando la suma correspondiente. 0,2 más 0,16 va a ser igual a 0,36. Luego 0,36 más 0,24 va a ser igual a 0,6. Y finalmente 0,6 más 0,4 va a ser igual a 1. Efectivamente también el último valor de esta frecuencia relativa acumulada, al estarla trabajando en forma decimal, va a ser igual a 1. Este ejercicio lo estamos desarrollando de forma manual y trabajamos absolutamente con todos los decimales que nos dio la división. Por eso obtuvimos finalmente el 1 como valor total final. Algunas veces, cuando los valores de las divisiones tienen muchos decimales, pues solemos recortarlos para poderlos escribir dentro de la casilla correspondiente, y el trabajar con ese corte de decimales puede hacer que al final no nos dé el 1 exactamente, sino un valor pues muy aproximado de 0,9999. Bueno, eso es correcto cuando estamos trabajando precisamente de forma manual, por el corte que hacemos en las cifras decimales de la frecuencia relativa. Muy bien, nos vemos en el siguiente video para trabajar otro ejemplo con otro tipo de variable e información.